Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 7 de julio. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Y de colaboradores hoy tenemos a José Papí desde Bruselas. Muy buenos días, José. A todos. Y hoy, como todos los viernes, a nuestro maestro y mentor, don Antonio García. Con los oyentes, nuestros auditores, los oyentes, sí, y también con los amigos Papi y Roberto, a los que saludo siempre con efusión porque es una semana que tardo en volver a verlos, o oírlos. Hoy hemos seleccionado, casi siempre oyendo los consejos y sugerencias de Roberto, la primera noticia, desde luego, por importancia e interés nacional, se refiere a Cataluña. Viene la noticia centrada en Cataluña con el anuncio de este referéndum, las posiciones de la Generalitat, las posiciones de Rajoy, del PSOE, de los partidos estatales. Un tema capital para el que voy a leer dos titulares nada más, que son suficientes. Uno dice que Sánchez ofrece a Rajoy un pacto de mínimos frente al referéndum. No sé qué significa ese pacto de mínimos, porque El País dice que, la primera página, que el PSOE afirma que nunca apoyaría al 155, al artículo 155, del que hablaremos a continuación. Sí, porque no sabemos lo que significa pacto de mínimos. Esos son titulares de los periódicos cuando no saben lo que decir para distinguirse de los demás. El hecho es que sigue la división, las declaraciones que ha hecho la portavoz del PSOE, ambos de una separación radical respecto a cualquier política de unidad de todos los partidos estatales ante el delito de sedición que llevo más de 30 años denunciando. Sí, nada de artículo 155, todo eso es mentiras para disimular la verdad. Y la verdad es que está ante la vista de todo el mundo y por tanto de Rajoy, de los gobernantes anteriores, lleva los partidos catalanes separatistas, el partido de Pujol y los que la han continuado y hoy los nuevos, Esquerra Republicana y la CUP, bueno, la CUP no existía, pero llevan 30 años cometiendo un delito de sedición consumado, porque para que haya delito de sedición no basta que se produzca la secesión de Cataluña. Es suficiente con que se intente de manera pública y tumultuaria en el sentido de numerosos participantes, más de 3, y ya considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los delitos de tráfico y de drogas que ya es tumulto. No quiere decir desorden, ni caos, ni ruido, tumulto. Quiere decir túmulo. Y túmulo, la palabra tumulto, túmulo, que es el origen etimológico, significa bulto, elevación. De ahí viene el túmulo, la tumba, que hace un pequeño montículo, pues eso es tumultuario, lo mismo, que puede ser violento o no violento. Pues bien, el delito de sedición está consumado, no la secesión, pero el delito de sedición sí está consumado, porque no necesita más para ser juzgado y metido en la cárcel para muchos años a todos los dirigentes del separatismo catalán. Y esto es cansado de decirlo, pero yo tengo que decirlo, que aquí es mentira todo lo que se dice en los periódicos. Pero vamos a concentrarnos ahora en la crítica, una vez más, a lo que dicen la prensa y los partidos. Primer tema, empezamos. De manera que lo que dice el PSOE, a través de su portavoz, la magistrada, es que el PSOE nunca apoyará el artículo 155 de la Constitución española, que, para que se sepa, para los que no conozcan el tema,
es una copia casi literal del artículo 37 de la Constitución Federal Alemana. Bien, ese artículo que el PSOE no quiere aplicar porque es demasiado violento, es demasiado fuerte, eso es demasiado categórico. ¿Cómo vamos a decirle que no de una vez por todas a los separatistas? Hay que decirles que no, hombre, que no vayan tan deprisa, que poco a poco, que no separación, que un federalismo, eso es el PSOE. Pero es que eso es peor todavía. El Partido Popular es peor que el PSOE, porque el PSOE dice tonterías como un federalismo de un Estado que nunca ha tenido partes separadas, sino que desde que se conoce como Estado español está unido. Por lo tanto, una solución federal que exige, antes de unirse, que es la federación, dividirse y separarse, eso es ridículo, ¿verdad? Bien, pues eso sería la postura del PSOE. Pero es que la de Rajoy es el colmo de la cobardía, de la indecisión, ante el peligro que hay, no peligro, no, ante la realidad de la división de España, ante la inminente amenaza que están diciendo de desenchufar, romper, poner en marcha una ley catalana superior en ejecución a la ley de la Constitución española, ante unas evidencias tan grandes que están demostrando la existencia inequívoca del gravísimo delito de sedición. ¿Qué es lo que dicen el PP? Nada, que tomará medidas políticas, que hará, si le obligan, pues que va a prohibir. ¿Y en qué consiste el artículo 155? Que nadie se ha molestado en comparar con lo que dice igual, pero con distinto significado al final, el artículo 37 alemán. Dice que si una comunidad autónoma, allí un Estado federal, no cumple las leyes allí del Estado federal, aquí del gobierno español, las leyes de ámbito general, si no lo cumple y es reacio a cumplirlas, pues dice el artículo de los dos, el 155 español y el 37 alemán, que el gobierno federal o central, previa consulta, primero tiene que hacer un requerimiento al propio separatista catalán, a la Generalidad de Cataluña, a la comunidad, a la Generalidad, para que cumpla lo que está incumpliendo. Y después de haberla requerido, con la contestación que le haga con ese requerimiento, pasar al Senado y que el Senado lo apruebe. Y una vez aprobado por el Senado, he aquí el gran descubrimiento de la Constitución española y alemana. Ya hablaremos después de lo que es Alemania, que servirá de todo para muchas cosas, menos para copiarle su Constitución, porque no es alemana, no la ha hecho Alemania. La Constitución de Bonn, pero por Dios, si ese fue el resultado de la guerra mundial, y quien mandaba en Alemania era el ejército de Estados Unidos. ¿Qué Constitución alemana? Pues veréis lo que dice. Dice que si la autoridad máxima de la comunidad autónoma o del Estado federal o del Estado federado no cumple, en ese caso, después de esos requisitos que acabo de mencionar, el gobierno central, allí el gobierno federal, está autorizado para dar instrucciones, dice en España, y en Alemania dice que entonces el Estado federal se reserva, tiene el derecho de impartir instrucciones a la comunidad autónoma o al Estado federal que no cumple. Pero ¿será posible tan gran ridículo? Si que la solución no, y está asustado el PSOE, dice, eso no lo aplico yo. ¿Y qué quiere decir el 55? Pues dice, 155, dice que si la Generalidad de Cataluña no cumple, Rajoy, previo requerimiento a Cataluña para que cumpla, para que deje de hacer el idiota y la pérdida de tiempo y de dinero lo que está haciendo, que deje de convocar referéndum ni de dictar leyes para la separación de España. Si no lo cumple, después de ese requerimiento no le hace caso el Senado. Si el Senado la aprueba a Rajoy, entonces Rajoy tiene que ordenar, mejor dicho, dar instrucciones a Cataluña, es decir, a la Generalidad, es decir, a Puigdemont,
tiene que darle instrucciones para que cumpla lo que hasta ahora no quiere cumplir. Y para ese viaje se necesitaban alforjas. Es decir, que todo ese cuento del 155, en el caso de que se aplique, terminaría donde está hoy Rajoy, que tiene que dar instrucciones de lo que tiene que hacer Puigdemont. ¿Y por qué no lo hace ahora? Es que no tiene autoridad suficiente como presidente del gobierno. Y aquí la comedia está en que el artículo 155 a lo más que autoriza al gobierno es a que dé otra vez instrucciones a la Generalidad para que cumpla la ley central española, no la Constitución, que eso por supuesto, sino todas las disposiciones generales, porque se produce el delito de sedición cuando la separación, el delito de sedición, cuando la autoridad catalana impide que se cumplan las leyes centrales españolas. Punto. Esa es la definición exacta del artículo correspondiente del Código Penal a la sedición. Cuando impide la autoridad catalana cumplir las leyes españolas. No hay más. Y que se hace más de 3 o 4, 5 o 10 personas. Eso lo hacen centenares de miles de personas. Más de 1 millón de personas. En la cara todos los días. Y en toda la prensa. ¿Y qué se hace? Nada. El ridículo. Porque todo es mentira. Porque nadie quiere decir lo que es blanco, blanco. Y lo que es negro, negro. No. A lo blanco tienen todos que decir, bueno, yo diría, como decía Tierno Galván. Pues dilo que es gris. ¿A que no te atreves? No. A que no te atreves a decir que es blanco, no. Tienen que decir que es gris. A ver, Roberto y Papi. Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero poner de manifiesto, para que lo conozcan nuestros oyentes, es algo muy obvio. Es el prestigioso semanario alemán Der Spiegel, que España, decía textualmente, tiene la peor clase política de Europa. ¿De qué manera la izquierda española en este momento, una izquierda de cobardes, de enanos, de miserables, de traidores, se compara con lo que fue la izquierda en la Segunda República? Y precisamente lo había comentado esto con don Antonio, releyendo hace unos días un libro muy conocido titulado Guerra y vicisitudes de los españoles, escrito por un socialista vasco, Julián Zugazagoitia, sí, que fue ministro de la República durante la Guerra Civil. Sí. Zugazagoitia describe desde lo que él vivió, desde el gobierno de la República, lo que fue sucediendo. Lo primero, el primer golpe que les impacta tremendamente a socialistas y comunistas fue la traición a la República de los separatistas del PNV y sus gudaris, que permitirían a Franco el tomar Bilbao y luego Santander con muy escaso esfuerzo. Pero luego recoge la opinión de Juan Negrín, el hombre más inteligente y honesto de la República, durante la crucial batalla del Ebro en Barcelona. Algo que el guerra civilista, anticristiano y antisemita de Iglesias desconoce, cuando se le llena la boca a hablar de Negrín. A ver si te podías tú Ojalá, por Dios. La décima parte con la como el que tenía Negrín. O para Sánchez, este miserable, no saben ni quién es, ni lo han leído, no saben lo que es. Una ameba intelectual que dice que la unidad nacional más antigua de Europa, que es España, resulta que ahora es, porque él lo dice, una nación de naciones, lo cual es absolutamente de carcajada, simplemente de carcajada. Bueno, pues miren ustedes. Zugazagoitia pone en boca de, reproduce las palabras de Negrín
en el verano del 38, estando él en Barcelona, que dice lo siguiente. Creo que lo mejor es que les lea a ustedes para que vean cuál era la postura del gobierno de España, el gobierno del Frente Popular, vamos a llamarle porque no el gobierno de España, el gobierno del Frente Popular en aquel momento. Dice Negrín: a la victoria del primer día se refería al cruce del Ebro por el ejército republicano, se mezcla el disparate político, 2 puntos, la traición de los separatistas de la Generalitat. ¡Qué claridad! Y exclama, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación, España. No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz. Nadie se interesa tanto como yo por las peculiaridades de su tierra. Amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias. Él era canario. Y no desprecio, sino que exalto las que poseen otras regiones, pero por encima de todas estas peculiaridades, España. Sí, ese es maravilloso. Una declaración de guerra contra el separatismo catalán. Durante la guerra civil, nada menos, estando perdiendo ya la batalla del Ebro. Es que es impresionante su honradez. ¿Cómo concluye? ¿Cómo concluye? El que se oponga a la política de unidad nacional debe ser cesado de su puesto fulminantemente. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco, sin otra condición de que se desprendiese de alemanes e italianos. Punto. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los de afuera y de los de adentro. Mi posición es absoluta y no consiente disminución. ¡Qué maravilla! Fíjate. Eso es un gobernante, incluso perdiendo la guerra, mira qué entereza moral. Es increíble la lección que Negrín da a estos miserables a que todos se declaran ahora sucesores suyos al y PSOE. Que son unos dundis de mierda. Al PSOE. O el señor Iglesias o el señor Sánchez. El señor Sánchez. Pero luego continúa Zubezagoitia en su libro de memorias con lo siguiente. Dice, el propio Azaña no se hubiera expresado con más vehemencia. Azaña, tengo que decirlo, no tenía ni de lejos la categoría humana y moral de Negrín. No. Dice de él Zubezagoitia, fíjate, Antonio, fijaros, queridos amigos, lo que dice de él Zubezagoitia, que era su jefe y correligionario en el año 37. Dice de Azaña, no cree en nada, carece de fe, todo lo ve perdido. Se interesa, en cambio, en las cosas más mezquinas y menudas. Está en los menores detalles de comodidad, de su comodidad y de sus vicios. Sí. Lo demás no cuenta para él. Esto es lo que decía Zubezagoitia. Y es verdad, yo nunca he tenido admiración por Azaña, nunca. Y sí por Negrín. Si es que, bueno, y fíjate, con esto termino, pero después de decir esto y de describir así a Azaña, que yo creo que lo describe en 3 líneas de un plumazo, en el sentido de que no cree en nada, que carece de fe, que lo único que le importa es su bienestar personal, pero dice Azaña lo siguiente, en el tema de Cataluña, las dos posiciones, tanto la de Negrín como la de Azaña, eran irreductibles. Y Azaña lo expresaba así. Dice, en palabras de Zubezagoitia, yo nunca he sido patriotero, pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderíamos nosotros o nuestros hijos o quien fuere. Pero esos miserables son inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras tanto, venga poderes, dinero y más dinero. ¿A qué te suena esto, Antonio? Completamente. Es impresionante. Lo mismo, pero claro,
fíjate, la postura de la izquierda absolutamente radical contra ellos. Es que... Bueno, tanto es así, querido Antonio, queridos amigos, que si el Frente Popular hubiera ganado la guerra, sí, a los separatistas vascos y catalanes, a quienes socialistas y comunistas consideraban una banda de traidores y cobardes, después de lo ocurrido en Bilbao, Santoña y Laredo en 1937, sí, y durante la batalla del Ebro en 1938, les habrían pasado a cuchillo. Sí. Todo lo contrario que los izquierdistas actuales, sí, que claro, estos son unos enanos y aquellos por comparación eran gigantes. Franco, por su parte, presionado por la Santa Sede, como sabes, amnistió a la mayoría, una presión tanto más inaudita de la Iglesia Católica cuanto que el propio Zugazagoitia relata también en su libro una conversación con el presidente de la Generalitat, con Panis, en la que este miserable genocida se jactó de haber textualmente exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Y ahora resulta que la mitad del clero catalán está con sus asesinos. Exactamente, eso es lo que es indignante. Pero eso tenía que estar publicado por toda la prensa, todas las televisiones, todo. Saber quiénes son los separatistas. Es que no puedo, de verdad, admitir esto. Pues esto es lo que quería subrayar. Te lo agradezco una barbaridad, Roberto. No sabes cómo te lo agradezco. Que recuerden la verdad, quiénes eran los verdaderos republicanos, cómo defendieron, perdieron, tuvieron muchísimos errores, pero el valor de Negrín y la integridad de España, de la noción de España de hazaña, eso es indiscutible. Eso es que no tiene nada que ver con la porquería que ha ocupado nada que ver con la Copa. Voy a contar una cosa que decía don Pedro. Mira, don Pedro San Rodríguez me decía, para explicar que durante Franco había personas sin preparación que estaban en la copa de los árboles, que eran las autoridades, decía, don Pedro San Rodríguez decía, es que a quien no se le explique que antes de estar en la copa de los árboles esos señores, están en la cumbre, ha habido una riada que ha inundado todo y ha puesto las escupideras y retretes en la copa de los árboles. La gente no entiende por qué son ministros los que hay. Comparado con lo que hay hoy, aquellos eran superhombres. Con lo que hay, comparado con Rajoy y compañía, o con Sánchez y compañía, o con Pablo Iglesias y compañía, los ministros de Franco eran superhombres. La riada con las escupideras y las bañeras para ponerlas en la coma de los árboles es la que se ha producido después de la muerte de Franco. Eso sí que ha sido una riada. Lo otro fue una guerra civil. Y es natural que produjo el egoísmo de que no hubo una política nacional, sino de vencedores. Y la política de vencedores produce pues, lo que produjo. Pero esto, en lo peor de lo peor, ha sido puesto en la cumbre de los cargos públicos. Lo peor de lo peor. A ver, papi. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Sí, yo quería añadir que, vamos, me he acordado de algo, que es que Mariano el Valiente dice que no quiere hacer cumplir la ley en Cataluña porque tiene miedo a ver qué van a decir en Europa. ¿En Europa? Claro, porque eso ya se ha filtrado a los medios, que él está muy preocupado de que el gobierno español pues no dé una impresión de ser un gobierno radical o fascista, que en Europa vean que no respeta las peculiaridades o demás. Que el orgullo gay implica que hay que no levantar la voz contra los separatistas, porque el orgullo gay es lo primero. Oye, me acordaba... ya que hablas del orgullo gay, os voy a dar una cifra. Bueno, habéis visto en la prensa que la guerra civilista y desastrosa gestora de la ciudad de Madrid, la señora Carmena, que ha convertido la ciudad de Madrid en la capital más sucia de Europa, que parece una ciudad del tercer mundo cada vez más. ¿No es la capital de las ratas? Dijo que la capital de las ratas. Sí, esto dijo que iban a venir 3 millones de personas. ¿Sabes cuántos han contabilizado por los hoteles, metro, todo? 200.000. 240.000. No sé. 240.000. ¿Qué te parece? Fracaso total. Menos mal. Porque yo tengo una hermana, la más pequeña,
que vive por ahí cerca en un piso bueno, pero por ahí cerca de la Latina, no sé dónde. No sé dónde. Y se ha ido a un hotel de la Granja el día del orgullo gay. Dice que porque no lo soportaba el espectáculo que se avecinaba. Y después yo le he dicho, no, si ha sido un fracaso, si no ha venido nadie. Bueno, pero yo os decía lo de Mariano, lo del Mariano y sus referencias a Europa, porque me he acordado de Tony Blair. Entre el año 2002 y el año 2007, casi 5 años, suspendió la autonomía norirlandesa. Y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Y hablamos de un señor de un partido de centro-izquierda, del Partido Laborista. Sí, tú lo cuentas como una respuesta a lo que ha dicho Roberto de que qué pensará Europa, ¿no? Claro, se cuenta que están muy preocupados en el gobierno de qué van a pensar en Europa si mandan a la Guardia Civil, ¿no? Sí. Pero, papi, no es verdad. Son unos cobardes de mierda. Los que consideraba que se oponían a él, pero es un cobarde total y absoluto. Me acuerdo de una frase de Aristóteles, don Antonio, estima o tener en más estima la opinión ajena que la verdad es cosa de cobardes. Sí. Se decía de la actitud, sí, moral. Sí, de que se lo tiene, sí, en estima. Sí, lo recuerdo el pasaje. Me parece que está en la Ética Nicómaco. Sí, creo que está la Ética Nicomaquea. Bueno, pues eso le aplica, vamos, a la perfección a Mariano el Valiente, a esta desgracia que nos ha tocado. Bueno, pues como estamos hablando de Cataluña, prácticamente hablar de la cobardía del gobierno y de la confusión y cobardía del PSOE. Porque lo demás... Sí, efectivamente. Vamos a ver, antes de terminar, quiero darles a nuestros oyentes, porque muchos dirán, ¿y qué podemos hacer? Vamos, a ver, hay una cosa que sí pueden hacer. Hay una serie de empresas a los que están en manos de nacionalistas catalanes radicales, sí. De separatistas catalanes radicales, y lo primero que deben hacer es boicotear los productos de esta gente. Y entonces le voy a decir 2 o 3 de ellas. La primera de todas es Colacao. Colacao, que tiene también otra serie de cosas, pero vamos, lo que es Nutrexpa, que es Colacao, no compren ustedes Colacao ni ningún producto de esta empresa, que lo vayan a vender al Kazajistán, si quieren. Y si necesitan Colacao, compren ustedes Nesquik, que es de Nestlé y que es mejor además. Colacao es una de ellas. Otra, unos que fabrican, ¿cómo se llama? Productos, vamos a ver, frutos secos, que es Borges. Sí, Borges, sí. No compren ustedes productos de Borges. Creí que era argentino eso. Ni se les ocurra. No sé de dónde será, pero me da lo mismo. Y ya les iré dando, los están publicando algunos diarios digitales como Oca Diario, están publicando los nombres de estas empresas de separatistas catalanes radicales, que, bueno, que lo tengan ustedes en cuenta y que compren ustedes otras cosas. Muy bien, vamos a un descanso de 1 minuto y volvemos con la segunda noticia que comentaremos. Muy bien, queridos oyentes, pues hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos. Os animamos a asistir al acontecimiento cultural más importante que ha organizado el MCRC. El Simposio Internacional El Consenso Político degenera el idioma, del 21 al 23 de julio en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Don Antonio García Trevijano nos descubre las claves del acontecimiento este viernes a las 20 horas en directo por Periscope, Facebook y YouTube. Síguenos en www.simposiomcrc.es. Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera. Sí, continuamos el programa con
los comentarios sobre la reunión del G20 que ha tenido lugar en Hamburgo. Está teniendo lugar. Que está teniendo lugar, sí, que está teniendo lugar en Hamburgo. Y fundamentalmente vamos a comentar las reacciones que puede haber al recientísimo acuerdo entre la Unión Europea, liderada por Alemania, más que liderada, dictada por Alemania, y Japón. Antes de comentar, y le daré la palabra enseguida a Papi, quiero destacar una idea que un historiador inglés, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero el libro sí que lo recuerdo y lo leí y lo tengo aquí en la biblioteca, que escribió un libro en los años 60, a principios de los finales de los 50, donde demostró que antes de que Alemania y Japón fueran ya lo que son hoy, o fueron después, demostró que el resultado de las guerras solía ser el más frecuente, era el rápido crecimiento económico de los perdedores, como ha sucedido con Alemania y Japón. Así doy la palabra, pero teniendo en cuenta siempre esta idea, doy la palabra a Papi. De acuerdo, don Antonio. Bueno, pues la verdad es que el ambiente está calentito porque le están copiando la estrategia de negociación a Trump y al igual que Trump se fue ayer a Polonia y ha sido, vamos, fue muy bien recibido por el partido en el gobierno en Polonia. Ha sido una apoteosis, incluso popular. Exactamente, eso ha sido, para mí es una visita muy simbólica porque si recordamos a nuestros oyentes cuál fue el primer viaje internacional de Trump, que primero lo hizo a Oriente Medio, a continuación fue a Italia, donde estuvo en el Vaticano, viéndose con el líder del mundo socialdemócrata, con el Papa, y luego en la cumbre del G7 en Sicilia, luego fue a la cumbre de la OTAN y se volvió a casa. Pues bueno, el segundo viaje ha ido a Polonia. Sí, y siento, Papi, que no esté con nosotros, porque no puede por su trabajo. Nuestro corresponsal allí, porque figúrate qué informes nos daría de la situación con lo inteligente, estudioso y responsable que es. Y el que primero que lo siente es él. Pero yo espero dentro de unos días, pronto, porque vendrá todos los veranos, viene aquí a visitarnos aquí en Madrid, y lo espero. Es solamente un recuerdo de agradecimiento, gratitud y admiración a José María Alonso. Sí, desde luego que hacía don Antonio unas crónicas excelentes. Sí, pues venga. Unas crónicas excelentes. Papi, bueno, adelante. Pues entonces las palabras de Trump hacia los polacos pues han sido de aprecio. Ha dicho que es un pueblo luchador, que es un pueblo que se está defendiendo contra el extremismo, que se está defendiendo sus valores y bueno, los ha puesto pues estupendamente, ¿no? Y ya sabemos que la semana pasada la dueña del circo reunió a todos los europeos que iban a asistir a la cumbre del G20 de esta semana y les leyó la cartilla. Les dio las instrucciones de que había que defender en la reunión de esta semana. Y bueno, se habló de... Figura también cuándo hay que aplaudir y cuándo hay que silbar. Como en los programas estos, Roberto, norteamericanos de la televisión, ¿no? Que levantan un cartelito y dicen aplaudan, no aplaudan, cállense, ¿no? Pues algo así. Bueno, pues la semana pasada la dueña del circo, en excelente, yo creo, expresión de don Roberto, la señora Merkel, pues dijo que había que centrar los tiros en el cambio climático y en que los americanos son unos proteccionistas. Entonces, Juncker ha calentado el ambiente porque Juncker, claro, entre copa y copa, pues el hombre se va recibiendo las instrucciones, ¿no? Y ha dicho que la Unión Europea estaba con ganas de batalla. Abro y cierro comillas, la expresión es literal. Sí, sobre todo contra Inglaterra y Gran Bretaña. Y además, fíjese, don Antonio, qué enemigos formidables se va a encontrar el equipo de Merkel, ¿no? Sí. Tenemos a Putin en la reunión. Va a ser el primer encuentro cara a cara entre el señor Trump y el señor Putin. ¿Y Theresa May? Está Theresa May, está Erdogan, el turco. Y Erdogan. También está presente en la cumbre del G20. Vamos, son unos enemigos fenomenales. Vamos. Bueno, ha salido una encuesta, y yo si acaso ahí me callo y le doy la palabra a Roberto. Ha salido una encuesta de estas que me gustan a mí, donde le preguntan a los europeos
¿Usted piensa que el señor Trump es una persona que puede llevar bien los asuntos internacionales? Es decir, se le reconoce como líder del imperio y a partir de ahí se dice, el señor Trump está capacitado, puede llevar los asuntos internacionales de una manera correcta. Imaginaros cuál ha sido el país donde más gente está en contra de Trump del mundo. España. Por supuesto, don Antonio. Claro. Volvemos, estas son las encuestas que siempre ganamos por tontos y por despistados. Evidente, porque España tiene de los la españoles, propaganda que se inició bajo Franco. La propaganda contra el mundo anglosajón en España es tan honda como contra Israel. Pues fíjese, don Antonio, el 92% de los españoles no pueden ni ver a Trump. Sí. El 92%, vamos, le ganamos a todos, a Alemania, a Suecia. Bueno, pues en algo teníamos que ganar, ¿no? Sí. Venga, sigue. Entonces, ¿qué más puedo contar que sea de interés? Pues bueno, que... Hombre, no, sí, la perspectiva del tratado con Japón, que significa, aunque eso lo hará mejor, con más datos económicos, Roberto, pero sí, tú desde el punto de vista político, claro que no puede... hay un problema ante Rusia, la Unión Europea, Trump y Japón. ¿Qué significa Japón ahí de apoyo a Unión Europea? ¿Ante quién? ¿Ante Rusia? ¿Ante Trump? No. Entonces eso es lo que quiero yo destacar, que es muy relativo el valor político, prácticamente cero. Valor económico, por supuesto. Desde luego. No, estamos hablando, fíjese, don Antonio, don Roberto, hablamos de un comercio de 125.000 millones de euros al año. Desde luego. Entre Japón y la Unión Europea. Es muchísimo dinero. Y ha habido dos, digamos, temas que bloqueaban por una parte y por la otra el poder llegar a un acuerdo. Por una parte, los europeos, que queríamos enviar comida a Japón, fundamentalmente comida procesada. Y cada vez está más de moda en Japón, bueno, me ha salido, ahí me ha traicionado el subconsciente. Entiendo, he dicho jamón en lugar de Japón. O sea que ahí los japoneses están cada vez consumiendo más productos europeos y estaban cerrando el mercado, ¿no? Y no dejaban que los productos europeos se fueran para allá. Y al contrario, y este es el tema en el que se sigue demostrando quién es el dueño del corral, Europa tenía parada el acuerdo con Japón por las importaciones de vehículos. Sí. Porque esto Roberto lo conocerá mucho mejor que yo, pero el coste de producción de los automóviles de lujo japoneses es mucho más bajo que el de los automóviles alemanes y los que se fabrican en Europa, ¿no? Y Europa estaba metiendo unos aranceles tremendos para evitar que estos productos pues vinieran al precio que podrían llegar a venir a Europa. Bueno, parece ser que se ha llegado ya a un acuerdo, y la Unión Europea dicen que ha cedido con tal de mostrarle al mundo que todavía es un actor en la esfera internacional, que todavía puede negociar, y para darle la cara a los ingleses, ¿no? Que están intentando cerrar acuerdos similares lo antes posible. Muy bien, Roberto, tienes ahora la palabra. Vamos a ver. Por centrar el tema, la señora Merkel, que es, eso hay que reconocérselo, es realmente una señora muy lista y que va a lo suyo, y lo de los demás le importa muy marginalmente o nada, ha aprovechado esta reunión del G20, en la cual, como luego explicaré con más detalle, lo único que pretenden es que no se deterioren más las cosas, aunque no se avance nada, y lo que están deseando es que llegue el domingo y que se vayan todos, y procurar no estropear nada. Luego me explicaré exactamente qué es lo que quieren que no se estropee. Pero la señora Merkel ha realizado una serie de reuniones previas muy provechosas para Alemania. Concretamente, la señora Merkel se reúne con el primer ministro japonés para cerrar un acuerdo comercial. Básicamente, los periódicos, yo he leído en algunos sitios, en Bloomberg y en algunos otros sitios, un acuerdo de libre comercio. No sé si llega a tanto, pero sí una mejora comercial importante. Fíjense lo que esto significa. Significa que la señora Merkel se ha liado la manta a la cabeza y ella negocia el nombre de la Unión Europea. Sin reunión previa.
sin reunión. Por otro lado, también daría lo mismo, es decir, porque los señores de la comisión son unos muñequitos. Pero se cumplirían las formas, ni eso. Ni siquiera conserva las formas. Eso. Entonces, no hace falta tener muchas luces para comprender que la señora Merkel, como es de sentido común, ha defendido ese acuerdo que ha realizado con Japón en nombre de toda Europa, los intereses de Alemania. Alemania por encima de todo. Alemania first, Deutschland first, o como se diga. No, liberales. Bien. Deutsch über alles, sobre todo. Sí, bien. La cuestión es la siguiente. ¿Alguien ha explicado a los españoles qué consecuencias tiene para ellos el acuerdo de libre cambio con Japón? No, eso ni se ha hablado aquí. Por si alguien lo sabe, que no lo sabe, les voy a dar alguna cifra. A ver dónde la había apuntado. Ah, sí, aquí. Vamos a ver. Miren ustedes. El comercio de España con Japón tiene un saldo negativo. La balanza comercial es negativa en 1.200 millones de euros. Es decir, exportamos 2.400 millones de euros a Japón e importamos 3.600 millones. Sí. El problema no está solamente en que tenemos un déficit significativo con Japón. El problema está en la tasa de crecimiento. En el año 15 el déficit creció un 22%, en el año 16 un 13% y ahora simplemente ni se sabe. ¿Alguien le ha preguntado al gobierno español? Bueno, le hubiera dado igual, porque el señor Rajoy, que es el valet de chambre de la señora Merkel, hubiera dicho que sí a todo lo que le hubiera puesto. No, o diría que le pregunten a Alemania. ¿Cuánto dinero nos va a costar el acuerdo de Alemania con Japón? Claro. ¿Saben cuánto dinero nos está costando? El acuerdo, las sanciones a Rusia nos están costando 5.000 millones de euros anuales en exportaciones de alimentos a Rusia. Para mayor gloria, ¿de quién? De Alemania. Y el señor Rajoy, pues, está contento. Y eso ni se lo cuenta a los españoles. Fíjense además, otro tema, Alemania es el país con mayor superávit comercial del planeta. Tiene un superávit comercial, Eso es lo que no soporta Trump. 253.000 millones de euros. Ahora hablo de Trump, don Antonio. 253.000 millones de euros. Eso es el 25% del PIB de España, que es una salvajada como superávit comercial. Y que la señora Merkel está defendiendo por tierra, mar y aire, hasta el último, y está dispuesto a sacrificar por ello hasta el último europeo, sobre todo los del sur. Fíjense que España tiene un déficit comercial con Alemania de 9.000 millones de euros al año. 9.000 millones de euros al año. Estados Unidos, que Trump ha dicho, lo saben ustedes, y esto será un tema que volverá a plantear en la cumbre, sin lugar a dudas, tiene un déficit comercial con Alemania de 50.000 millones de euros. En términos de PIB, como el PIB de Estados Unidos es 12 veces el PIB de España, pues figúrate, resulta que el déficit que España tiene con Estados Unidos, con Alemania, el déficit comercial que España tiene con Alemania es más de 2 veces, más del doble del que tiene los Estados Unidos. Un déficit que Estados Unidos, o mejor dicho, su presidente, estima inaceptable y quiere cambiarlo radicalmente. ¿Han oído ustedes decir al señor Rajoy en algún momento que el déficit que España tiene con Alemania es insostenible y que eso hay que arreglarlo? Si basta con pensar que es la quinta parte de Estados Unidos, el déficit, para decir, pero qué monstruosidad puede ser esta. Porque es la quinta parte. El déficit. Que el déficit de España es monstruoso. Porque sí, España... Sí. No, es la quinta parte. Pero si quieres, ponlo en términos de PIB. En términos de PIB, nuestro déficit es más del doble. Porque equivaldría, si España tuviera el tamaño, si la economía española tuviera el tamaño de la economía norteamericana, equivaldría a un déficit de más de 100.000 millones. Eso es lo que quiero decir.
No, es mucho más, 5 veces más. Este es verdaderamente tremendo. Y bueno, esta es la primera derivada. Negocian a nuestras espaldas cosas que afectan gravemente a nuestras exportaciones, a nuestra situación económica, y aquí nadie dice nada. Tenemos un gobierno de miserables, de cobardes, y de incompetentes. Y de incompetentes. No sé si alguno lo sabe, porque a lo mejor alguno lo sabe, pero es que no dicen ni... Bueno, Guindo tiene cara de incompetente. Que yo entiendo de caras, y Guindo tiene cara de incompetente. ¿Quién, perdón? Guindos. ¿Guindos? Sí. Guindos sí, total y absoluto. Bueno, pues eso. Y se le ve en la cara lo que es. Lo único que quiere es que le nombren presidente del Eurogrupo cuando se vaya Dijsselbloem. Pero bien, esto es lo primero que quiero decir porque es lo que afecta a España. Es decir, la señora Merkel se permite negociar un tratado de libre comercio con Japón, dejando a España a sus espaldas. Y nadie nos ha contado a los españoles cómo nos afecta el tema con un país con el que tenemos un fuerte déficit comercial. No un déficit comercial salvaje como el que tenemos con Alemania, pero todo se andará, porque el déficit comercial con Japón no para de crecer. Bien, y nosotros no estamos ni representados, ni escuchados, ni siquiera se ha tomado la molestia de hablar con Rajoy para salvar la cara. Bien. Segundo, el G20. El G20 van a procurar al máximo el mantener, el que se mantenga el compromiso de globalización, sin demasiadas alaracas, lo cual parece imposible porque Trump no está en eso. Y dudo mucho de que pueda llegar a mantener, que es uno de los objetivos de la dueña del circo, la señora Merkel. Luego, sobre el cambio climático. Con el cambio climático hay varios líderes muy fuertes. Xi Jinping y el presidente de India, que estos dos tíos que sí están comprometidos con el cambio climático, resulta que a ellos el Acuerdo de París les permite seguir incrementando la contaminación ambiental y por lo tanto la producción de gases de efecto invernadero hasta el año 2035. Y por lo tanto ellos están encantados con el Acuerdo de París y dicen que estos tíos están comprometidos con el cambio climático. Es como de broma total y absoluta. Entonces ahora va a salir el señor Xi Jinping sacando pecho diciendo que él está comprometido con el cambio climático. Pero vamos, socaradura, sojeta, ¿cómo que estás comprometido con el cambio climático? Si vas a seguir incrementando la producción de gases de efecto invernadero hasta el año 2035. Así nos apuntamos nosotros y así se apuntaría el señor Trump. Pero por otro lado, el tema fundamental de por qué les ha irritado tanto lo de Trump es que el que paga la factura, miren ustedes, en el cambio climático están comprometidos algo así como 200 países. De esos 200 países hay 160 que para comprometerse con el cambio climático han necesitado recibir subvenciones muy importantes que se las llevan los gobernantes, como es lógico. Bien, y ese dinero, ¿quién lo pone? Lo ponen los Estados Unidos. Si Estados Unidos se sale del cambio climático, ese dinero no desaparece. Y entonces hay 160 países que a lo mejor se replantean lo del cambio climático si no les dan la mordida que tienen que recibir sus jefes de gobierno y sus líderes políticos. Ese es el tema de Trump. Porque en Estados Unidos, todos los temas relacionados con el cambio climático no los lleva el gobierno, sino que los llevan los estados. Y los estados en Estados Unidos son los que tienen las leyes más restrictivas en materia de contaminación ambiental. Entonces, nada que ver las leyes que tienen en California o tienen en Massachusetts con las que tiene el señor Xi Jinping en China.
que él sí es un defensor del cambio climático, y se pasa por el forro todas las normativas porque a él le permiten seguir contaminando sin límite hasta el año 2035. Es decir, es una auténtica broma. No sé cómo acabará el tema, pero vamos, yo supongo que aquí no va a ceder. Que no va a ceder el señor Trump, lo cual les pondrá de los nervios. Quiero decirles una cosa a aquellos de nuestros oyentes que sí piensen que el cambio climático es debido a los gases de efecto invernadero, que no es así. Pero hay un hecho tecnológico fundamental que va a hacer mucho más rápida la disminución de los gases de efecto invernadero de lo que está previsto incluso en el Acuerdo de París, que es la tecnología. La producción de coches eléctricos está creciendo de una manera tan exponencial. Ayer Volvo anunció que a partir del año 19 deja de fabricar coches de gasolina y gasóleo y va a hacer coches eléctricos. ¿Por qué? Porque la tecnología está permitiendo bajar los precios de la energía fotovoltaica de tal manera que las casas van a pasar a consumir la mitad de la electricidad. Miren ustedes, en España, si nos permitiera la ley, porque lo ha prohibido por ley el ecologista Mariano, para defender a las eléctricas, prohíbe instalar paneles solares en las casas, energía fotovoltaica, que nos permitiría reducir el recibo de la luz a la mitad. Un servidor lo va a hacer, y a ver si tienen narices de multarme o de que alguien intente entrar en mi casa como prevé la ley, sin una autorización de un juez, para ver si tengo o no tengo placas fotovoltaicas. Estoy en ello y las voy a instalar, y con ello pienso reducir el recibo de la luz a la mitad. ¿Y tú, Antonio? Yo te copio. Cuando tú hagas, yo lo hago. Con mayor motivo. Tú puedes llegar a ser autosuficiente. Pues con eso lo hago. Pero ya lo hablaremos. Lo haremos enseguida que tenga los medios, lo hago. Hay un tema que me preocupa y que sí le echo en cara a Trump. No sé qué, entiendo que él está muy presionado en su país porque, han pretendido nada menos que ir a por el impeachment, cosa que no van a conseguir, obviamente, por sus relaciones con Rusia. Eso es lo peor. Pero ese es un tema que requiere tiempo. Las relaciones con Rusia me parece gravísimo. Sí, yo también pienso igual. Que se van a reunir los temas, no sé lo que dirán en privado, que eso no nos lo van a contar, pero cara al público creo que no van a avanzar nada. No. En el tema de Ucrania y en el tema de Siria. Pero eso hablaremos otro día porque es un tema importantísimo y ese es el tema que a mí me alejó de Trump. Bueno, y nada más. Pues bueno, vamos un minuto y enseguida vamos al tema de Venezuela, que también está... No, perdón, si te parece, hablamos de los salarios y lo que quiero decir los salarios y luego hablas tú. De acuerdo, venga, salarios. Vale, pues venga, quería hacer un comentario, si me dejáis. Sí. Papi. Nada, muy breve. Don Antonio, don Roberto, se me había olvidado comentar antes que Trump ayer no solo se vio con los polacos, sino que asistió a una cumbre de países de Europa Central y del Este, que agrupa a las repúblicas bálticas y a todos los países de la ampliación de la Unión Europea, vamos, desde Polonia hasta los rumanos. Sí. Todos los países que están ahí. Eso es interesante. Es muy interesante porque también ha sido un gesto, algunos periodistas lo han interpretado como que Trump está intentando dividir a la vieja y a la nueva Europa. Pero creo que es muy interesante. Bueno, yo creo que eso está dictado por su extraña relación con Rusia y las operaciones que tiene que hacer e ir cediendo terreno al establecimiento de Estados Unidos en contra de él. Ahí hay una mezcla de tácticas, unas debidas a su conservación del cargo y otras debidas a sus ideas anteriores a su presentación como candidato. Pero en fin, eso es muy largo y debemos dedicarle una sesión entera a ese tema. De acuerdo. Efectivamente. Muy bien, queridos oyentes, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. De acuerdo. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja.
Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es. Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra don Roberto Centeno, que nos va a apuntar un dato económico de los que tienen gran influencia para nosotros. Por favor, don Roberto. Sí, vamos a ver, yo diría que esto es lo que más nos afecta a nuestras vidas y haciendas. Miren ustedes, acaban de publicar un observatorio de empleo y la Asociación de Agencias de Colocación una cifra que, la prensa la ha ignorado, el gobierno por supuesto, pero que es apabullante. Lo que ha publicado es que el salario medio en España, en este año del señor de 2017, se ha desplomado respecto al de 2016. El salario medio está bajando en este primer semestre en 5.000 euros año. Una cifra brutal. Hasta el punto de que en el año 2016 era mayor el número de trabajadores que cobraban más de 20.000 euros anuales que el que cobraba menos. Bien, en este primer semestre del año, hay trabajadores en España que cobran menos de 20.000 euros, superan a los trabajadores que cobran más de 20.000 euros. La razón es muy clara. Los empleos que está creando el miserable del señor Rajoy son empleos en su mayor parte 600 euristas. Hoy ser 1000 euristas es un grado. La mayor parte de estos empleos tienen remuneraciones en torno a los 600, 700 euros anuales. Esto lleva a una situación verdaderamente catastrófica y nos están llevando a un tercermundismo laboral absolutamente increíble y convirtiendo a España en lo que es un país de enchufados públicos, de especuladores y de camareros, entendiendo por camareros entre comillas, porque me decía un lector, dice, hombre, en España no hay tantos camareros, y dice, hombre, claro que no hay tantos camareros. Cuando hablamos de camareros, hablamos de personas trabajando en el sector terciario. Tercer servicio. Bien. Pues esto, exactamente. Bien, y esto es lo que hay, y esto sí que es verdaderamente grave. Quiero decirles dos cositas, nada más, y ya termino. Miren ustedes, en la última cifra de paro registrado, que como les he dicho siempre, es una cifra totalmente falsa, que tiene algunos defectos, pero que la cifra no se toma en cuenta para nada, porque según esta cifra tendríamos 600.000 parados menos que la cifra de la EPA, lo cual obviamente es mentira, pero hay una cifra que sí es buena. ¿Saben ustedes de los empleos creados cuántos han sido a tiempo completo? No, a tiempo completo no. Han sido empleos fijos y no empleos temporales. El 3%. De los empleos creados, solamente el 3% son contratos fijos. Contratos fijos. Y una última cosa, si se toman ustedes la molestia, esto lo publicó El País antes de ayer, porque se lo enviamos a una persona de nuestro grupo. El último día de mes, cuando dan las afiliaciones a la Seguridad Social, nos dan la media del mes, pero el del mes es el más importante porque hay muchos contratos que finalizan. ¿Saben ustedes cuánta gente se dio de baja, o fue baja en la Seguridad Social el último día del mes de junio? 240.000 personas. Un hundimiento salvaje. Esto es para que la señora Báñez siga sacando pecho y diciendo lo van que nos van las cosas. Bueno, y esto es lo que le quería decir respecto a los salarios y a la degradación económica, lo cual no tiene nada que extrañar que Cáritas publicara el otro día que el 60% de los españoles no
ha percibido para nada la supuesta crecimiento o mejora de la economía. Y que lo que está ocurriendo lo definía en una frase muy, muy buena y muy contundente. Cáritas decía: lo que está haciendo el gobierno de Rajoy es empobrecer la pobreza. Eso es lo que está haciendo Rajoy, empobrecer la pobreza. Y estas son las cifras. Pues muy bien, querido don Roberto. Vamos a hacer una pequeña pausa, si está usted de acuerdo, don Antonio, y ahora mismo volvemos, caballeros. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Muy bien, queridos repúblicos, pues ahora para finalizar el programa, don Antonio, cuando usted quiera. Bien, los que me conocen bien, y sobre todo saben los intereses que pongo en los asuntos de la América española, se habrán extrañado de que hoy no hable en primer lugar de los sucesos de Venezuela, el asalto al Parlamento con palos y cuchillos por parte de las tropas de asalto de la AMPA venezolana, que son el AMPA llamada de narcosoles. Los narcosoles son los 2000 generales que tienen un sol como insignia, como son las 4 estrellas, pues un sol, y se llaman narcosoles. Bien, se extrañan porque no le he dedicado la atención, y es debido a lo siguiente. En España todavía no ha existido un solo análisis sobre la verdad de lo que sucede en Venezuela. Pero no por mala intención, sino por ignorancia de los medios de comunicación que no saben lo que está sucediendo en Venezuela. Y lo presentan todo como una batalla entre el chavismo y la oposición de los partidos políticos tradicionales o parlamentarios. Y no es verdad. En Venezuela es mucho más compleja la situación. Y hay otros grupos, aparte de los militares y de los partidos políticos, hay otros grupos que están también presentes en la batalla, aunque con distintas fuerzas, y la relación de poder entre uno y otro está cambiando a menudo. Sin conocer ese análisis es muy difícil de entender por qué se ha producido ese asalto brutal, grosero, bajo a la Asamblea, y por qué lo condenan algunos miembros del chavismo que antes lo silenciaban. El motivo de que no haya hoy dedicado tiempo suficiente para explicar lo que pasa en Venezuela es debido a que las informaciones que yo tengo son secretas, pero no porque estén prohibidas que yo las utilice, sino porque todos los conocimientos que adquiero sobre Venezuela son directos de personajes que están expuestos y exponiendo su vida allí en Venezuela. Personajes muy, muy conocidos. Entonces, pero ahora dentro de unos días que estaba en Canarias, regresa aquí a mi domicilio en Madrid, Alberto Franceschi. Y prefiero tener la prudencia de no hablar y anunciar que va a venir Alberto, porque ahí, desde la llegada de Alberto hasta que vayamos juntos a celebrar los actos de San Millán de la Cogolla, todos los días hablará él, conmigo, por supuesto, aquí en esta radio, de la situación en Venezuela. Pero ya no tendré yo temor a cometer una indiscreción, porque una cosa es el conocimiento privado de los asuntos de Venezuela y otro, la repercusión que puede tener en los propios asuntos de Venezuela el conocimiento público de los conocimientos que yo tengo. Por eso les pido excusa y espera para que cuando él esté ya sí, él pueda asumir la responsabilidad que yo no. Yo no lo hago, pero sí seguiré y continuaré
ayudando a la oposición de Venezuela, que es ridícula. Solo voy a decir hoy un aspecto. El parecido tan inmenso que está tomando cada vez más los partidos de oposición parlamentaria, los que tienen la mayoría en el Parlamento, en el Poder Legislativo de Venezuela, con el separatismo catalán. Uno y otro están convocando plebiscitos y referéndum que no tienen carácter ejecutivo, para consultarle en Venezuela al pueblo una consulta, pero ¿y quién la autoriza? ¿Quién la va a poner en las calles? ¿Quién va a poner la ejecución? Si quien lo hace es el Parlamento. La mayoría del Parlamento puede acordar ese referéndum, pero ¿quién lo ejecuta si eso depende del Poder Ejecutivo? Igual pasa en Cataluña. En Cataluña, ¿qué pasa? Que van a convocar una consulta que es un plebiscito. ¿Y quién lo ejecuta eso? Eso es nulo. Pues ese parecido, esa extraña sensación de irrealidad que produce la contemplación de los separatistas catalanes y la contemplación de la impotencia de los partidos estatales parlamentarios de Venezuela, que solamente están apoyados de verdad, ¿por quién? Pues por la OEA y por el Vaticano. Así que, señores, amigos, hasta muy pronto, que tendremos informaciones diarias sobre la verdadera y real situación política de Venezuela. Muy bien, pues nada, José, papi, despedirnos de ti. Muchísimas gracias por tu colaboración. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, papi, hasta muy pronto. De acuerdo. Que nos veremos de todas formas allí en Santo Domingo, estaremos juntos. En un par de semanas, sí. Eso. Muy bien, queridos oyentes, pues hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y hasta la próxima.